Vamos comenzando entonces con la aportación de esta noche, que bueno, es sobre Shabbat, pero concretamente hablando sobre la preparación de la mujer para Shabbat. Como les he mencionado antes de este estudio, en la semana ya hay un estudio muy detallado, son más de 2 horas de este estudio que dio mi esposo hace ya varios años, creo que como 5 años, si no mal recuerdo. 2013, ¿verdad? No me fijé bien en la fecha, pero sí, más o menos fue de esa temporada. Y es un estudio completamente ya detallado sobre el mandamiento, en sí el mandamiento y pues algunas dudas frecuentes que igual vamos a tocar algunas aquí, pero ya está desarrollado, así que les pido que si no lo han escuchado puedan acceder a la página www.cielosnuevosytierranueva.org y busquen en la sección de estudios generales el estudio de Shabbat, qué hacer y cómo guardarlo, me parece que es el nombre, qué es, qué hacer y cómo guardarlo. Y bueno, en ese estudio mi esposo detalla todas las cuestiones técnicas del mandamiento, ¿no? Y sobre todo se extiende bastante, algo importante, sobre todo cuando venimos de contextos un poquito muy rigurosos, a lo mejor religiosos, por influencia del judaísmo mesiánico, o por lo contrario, cuando venimos con la idea de que el Shabbat ya no hay que guardarlo, porque pues en el cristianismo así se nos enseñó. Entonces, ese tema que dio mi esposo detalla bastante bien estos aspectos y no nos vamos a enfocar en ello, vamos a hablar sobre las cuestiones enfocadas a la mujer, propiamente nuestra preparación y algunas dudas que de pronto todavía existen sobre si podemos o no hacer durante Shabbat. Y vamos a comentar también el aspecto de cómo los niños guardan Shabbat, porque esto es algo bien interesante. Me han hecho esta pregunta pues ya en varias ocasiones y concretamente ahora cuando ya anunciamos este tema, 2 mamás me escribieron y me pidieron que tocáramos este punto, porque sí es una duda que siempre tenemos. Cuando yo tenía a Joel pequeñito, que era nada más él solo, me acuerdo que pues todavía estábamos como con una embarradita de judaísmo ortodoxo, que decía que los niños no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, decía es que los niños no pueden cortar, no deben de cortar. Y mi hijo a veces lo que quería era colorear, recortar lo que coloreaba y pues estaba entretenido de esa forma. Yo decía, no, pero es que es una melajá, cortar, no debe de hacer eso. Y realmente son cosas que la verdad yo vi muy absurdas y es algo que quisiera que tocáramos en esta ocasión como creyentes en Yeshua, como mujeres que somos temerosas del Todopoderoso, guardadoras de Torah, pero que también somos creyentes en Yeshua, encontrar ese equilibrio sobre el Shabbat para nuestras vidas como mujeres, porque conocemos las que hemos aprendido ya del judaísmo ortodoxo, por ejemplo, que pues hay ciertas mitzvot, ciertos mandamientos que se ordenan para la mujer. Hay 3 mitzvot esenciales para la mujer que tiene que hacerlo porque esa es casi su vida, que son nidá, más bien taharat hamishpaha, o sea, cuidarse de los tiempos de nidá, de la menstruación, jalá y nerot, que son las velas, ¿no? Entonces la mujer tiene que preparar el pan para Shabbat, tiene que encender las velas de Shabbat y tiene que cuidarse del tiempo de impureza menstrual, y esas son como que sus 3 más grandes mandamientos para la mujer. Entonces son cosas que obviamente no vemos en la Escritura y todavía de pronto con nuestra intención y nuestro buen deseo de querer obedecer el Shabbat lo mejor posible, de querer ser lo más excelentes posibles en nuestro servicio al Eterno en Shabbat, pues vamos y nos fijamos en quienes creemos que por siempre han tenido el Shabbat y que de esa manera ellos saben cómo guardar Shabbat, entonces queremos verlos e imitarlos, ¿no? Entonces vamos a tratar de despejar todas esas inquietudes, dudas que de pronto dicen es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y bueno, vamos punto por punto y vamos a comenzar con la preparación. O sea, antes del Shabbat,
porque a veces está la duda, ¿no? Oye, pero es que, ¿qué voy a cocinar? Y si tengo que cocinar, por ejemplo, un día me dijeron, oye, tú te levantas e inmediatamente te pones a preparar para Shabbat, o lo haces en la tarde, por ejemplo, así como que después de la comida. Y yo digo, es que son cosas hasta por puro sentido común, o sea, tú sabes que vas a preparar para Shabbat, entonces tú sabes cuánto tiempo requieres para comenzar con tu preparación. Pero les vamos a dar como algunas recomendaciones, porque a veces entiendo que por los contextos diferentes de los que estamos cada una de nosotras, por nuestras actividades, que porque unas sí son mamás, otras a lo mejor no, que porque unas sí trabajan fuera de casa, otras a lo mejor no, etcétera. Vamos a tratar de dar algunas recomendaciones, pues para que se les haga como un poquito más fácil, porque a veces entiendo, y es lo que me he percatado, que como que en ocasiones requieren cierto protocolo a seguir, ¿no? Y en la Torah no vamos a encontrar un protocolo a seguir para guardar Shabbat, ni para cómo prepararte para Shabbat. La Torah es muy explícita en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en Shabbat. Y como les dije, en el estudio de mi esposo eso se detalla, y simplemente es bendecirlo, santificarlo, gozarnos en Shabbat. Y para esto, entonces a veces tenemos que seguir, o creemos que necesitamos seguir como que una especie de rutina o de seder, como se conocen ciertos protocolos, y ahí es en donde puede entrar como que ese estrés de que es que no hice esto, es que no hice aquello, no lo preparé. Bueno, con los alimentos, me preguntaron hace poco que si yo cocino en Shabbat. Y voy a contestar con lo que dice la Torah en Éxodo 16:23. Obviamente le contesté a la hermana que tenía esta inquietud, pero lo tenemos que mencionar aquí para que se quede ya en la grabación. Éxodo 16:23 dice, él le respondió, hablando de Moshe, esto es lo que manda Adonai, mañana es Shabbat, día de descanso consagrado al Eterno. Coced lo que se deba cocer, hervid lo que se tenga que hervir, y lo sobrante guardadlo como reserva para mañana. Nuestra preparación en realidad para Shabbat, al menos en mi caso, comienza desde casi desde mañana. ¿Por qué? Porque pasan los días, o sea, pasa este Shabbat y yo estoy pensando, ay, mira, tal cosa la puedo hacer para el siguiente Shabbat. Ay, mira, tal cosa la podemos comprar para el siguiente Shabbat. Y realmente cuando ya anhelas guardar los mandamientos, tu mente y tu corazón está enfocada justamente en eso, en los mandamientos, y no necesitas como que un recordatorio y poner una alarma y mañana es Shabbat. O sea, tu mente y tu corazón ya está completamente habituado al estilo de vida, guardando, obedeciendo los mandamientos, y nuestra preparación realmente es durante la semana. ¿Por qué? Porque nos organizamos para que en Shabbat no tengamos ningún pendiente ni ninguna situación que nos estorbe o que nos pueda hacer ocasión para caer, ¿no? Para transgredir. ¿Por qué? Porque a veces no somos diligentes en la preparación durante la semana. El Eterno es muy, muy claro cuando dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, tienes 6 días para hacer todo cuanto necesites y desees. Y también para trabajar, y también para comprar, y también para salir. Y si se trata, por ejemplo, con los niños que, no sé, que tienen deseos de hacer ciertas cosas, pues hay que procurar organizarnos durante la semana para que en Shabbat no tengan esa necesidad del niño, porque toda la semana a lo mejor no suplimos ciertas necesidades. Entonces, tenemos que aprender a organizarnos durante la semana para que en Shabbat no tengamos ningún inconveniente. Y la comida, por ejemplo, obviamente, pues dependiendo, como les comenté, de lo que vayan a preparar, pues es importante que se anticipen con las compras lo más que puedan. A veces, por ejemplo, preferimos comprar los jueves por las tardes o por las mañanas, dependiendo de los horarios que cada quien tiene, para que en el viernes, al menos en mi caso, pues comenzar lo más temprano posible. O sea, en nuestro caso nosotros despertamos, desayunamos tranquilamente, después de desayunar a lo mejor se recoge rápido aquí la cocina, la mesa y todo, pero es comenzar a cocinar realmente, o dependiendo, a veces adelanto si se trata de dejar algo calentándose, cocinándose, que no requiera que yo esté en la estufa, lo dejo y mientras yo me pongo a hacer aseo. Entonces es como que dependiendo de la organización que se requiera, porque específicamente vamos a hacer una u otra cosa. Entonces, durante la semana nos organizamos, podemos anticiparnos a las compras, ya sea un día antes o durante la semana ir comprando si ya sabes lo que vas a hacer, y el viernes lo más pronto posible comenzar. ¿Por qué? Porque, bueno, también depende obviamente de los horarios de cada latitud, ¿no? De cada lugar en la que se encuentren. En nuestro caso, por ejemplo, está oscureciendo como a las 8, más o menos, 8:30.
No, como a las 8, ¿verdad? A las 8. Ajá. En otros horarios, por ejemplo, oscurece más temprano. Cuando estábamos en Cancún, me acuerdo, oscurecía a las 5:30. Entonces era así como que, oye, sí, o sea, levántate a las 6 de la mañana porque si no, no te alcanza el día para todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, obviamente aquí es muy bueno que si tenemos niños, pues los integremos en todo lo que estemos haciendo, en todo lo que se pueda. Por ejemplo, este Shabbat hicimos aquí un puré de papa y le pedí a Shirley, aunque me ayudó como con 4 papas nada más, pero le pedí a Shirley, ándale, ponte a pelar la papa, ¿no? Y la verdad es de que así también estamos instruyendo a los niños para que sean participativos en la preparación de Shabbat con cosas que hasta les gusta hacer y que a lo mejor en toda la semana nos quieren ayudar. Y la verdad es de que en Shabbat tratamos de esmerarnos un poco más. Yo en mi caso sí confieso que durante la semana trato de hacer comidas prácticas y casi comemos durante la semana lo mismo, es decir, los mismos platillos que se preparan, que no requiere como que tanto tiempo de elaboración y por la practicidad, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que comemos, tal día comemos una cosa, tal día comemos otra, pero es casi, durante las semanas casi no le variamos demasiado, ¿no? De pronto es de que, ya tiene tiempo que no comemos tal cosa, vamos a prepararlo, pero en Shabbat aprovechamos a preparar aquello que nos encanta y que a lo mejor es muy laborioso, pero que vamos a disfrutar muchísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que Shabbat pues es un tiempo especial y es algo que yo, por ejemplo, comparto sobre todo con los familiares que no son creyentes. Me gusta hacer uso del Shabbat para compartirles sobre nuestra fe, porque en ocasiones, por ejemplo, que si te hablo el viernes en la noche o el sábado en la mañana, ¿qué crees? Es que tengo una cena especial con mi familia. Y así, o sea, es una cena especial para nosotros. Y he platicado con ellos y les digo, es que así como de pronto por alguna ocasión, no sé, por algún cumpleaños o por algún festejo de algo, la familia se reúne y prepara algo especial de comer y adorna su casa y se visten de una forma más presentable que el resto de los días de la semana. Bueno, así tratamos de hacerlo también nosotros, porque Shabbat es un día especial y así estamos enseñando a nuestros hijos también a que llamen este tiempo delicia y que se gocen en este tiempo de Shabbat. Entonces, tratamos de cocinar platillos que, por ejemplo, en mi caso, incluso que nunca he cocinado, ¿no? O sea, busco recetas durante la semana y digo, esta la voy a intentar, que sepa que me vaya a salir, ¿no? Porque ha sido un desastre a veces, lo confieso, y sobre todo con los postres, pero lo pueden intentar en la semana y si les salió, pues ya en Shabbat lo vuelven a hacer y cosas que a lo mejor a la familia la van a sorprender también y es algo muy bonito que sirvamos a nuestra familia de esta manera y no sé si se está cortando aquí, me salió un anuncio y que les podamos dar el gozo, la dicha de a lo mejor sorprenderlos con ciertos platillos que queramos hacer, ¿no? Para ellos especiales. Entonces, esta es una recomendación, prepararse con anticipación durante la semana, hacer las compras con la anticipación suficiente para que el viernes no tengan que salir corriendo en la mañana y regresa y ya es que ya se me está haciendo tarde y se convierte en el estrés el Shabbat, ¿no? Entonces, no, la verdad es que a nosotros también nos ha pasado por una u otra razón y empezar el Shabbat corriendo y rayando y corre, báñate y, o sea, sí es una cosa que dices, no, eso no es lo más recomendable. Entonces hay que tratar de tener esta anticipación. En el aseo, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, antes de eso, una de las respuestas que le di a una de las hermanas que me ha preguntado es sobre cómo cocinamos para Shabbat, ¿no? Yo creo que todas las que ya tenemos tiempo guardando Shabbat lo hacemos igual, pienso, pero tenemos que tener esencialmente 3 tiempos de comidas ya previstos, uno para el viernes en la noche, otro para el sábado en la mañana y otro para el sábado en la tarde para la comida. Esos son como que los 3 tiempos de alimentos que tenemos que tener ya preparados, que no sea necesario que estemos cocinando. Ya para el sábado en la noche, pues ya se verá a ver si se cenan las sobras o a lo mejor ya preparas algo o lo que sea, ¿no? Pero ya no hay problema de cocinar. Entonces, como leímos en Éxodo, no es lo que deberíamos de hacer el cocinar en Shabbat, así que nos anticipamos. En mi caso, por ejemplo, me resulta muy práctico hacer solamente 2 platillos. Hago uno que sea doble,
para que me alcance, para que cenemos bien el viernes en la noche y comamos bien el sábado en la tarde. Y aparte hago otra cosa que me sirva para el desayuno y ya digamos ya tengo los 3 tiempos y no cocine demasiado, porque a veces cuando tenemos niños la verdad es de que sí es bien pesado, sobre todo con bebés, o sea, a veces es súper complicado. Me acuerdo que cuando estuvo aquí Gaby, creo que en enero, no me acuerdo cuál de las 2 ocasiones que estuviste, que iba a ser Shabbat, ¿cómo me ayudó? O sea, es que con la bebé que estaba bien chiquitita, todavía ni caminaba, todo el tiempo quieren estar pegadas al pecho en esas edades, ¿no? Y tener aparte que cocinar un montón, o sea, tú tienes que dejar literal la cocina y las que son mamás, y aquí está una mamá también, o sea, saben que cuando estás amamantando tienes que dejar lo que estás haciendo y sentarte minutos, a veces media hora ahí con el bebé y tú así como que quiero ir a la estufa porque necesito continuar, tengo que guisar y en esos tiempos, en esas etapas, obviamente hay que prever qué vamos a hacer, o sea, yo a veces prefiero hacer algo que, por ejemplo, casi se cocine solo, o sea, que yo nomás lo pico y pum, a la estufa y ahí te quedas, no, y al rato vengo a verte para ver si ya te cociste, porque realmente no podemos como cuando queremos hacer algo frito, por ejemplo, que quieres hacer unas tortitas, no sé, de papa o de espinacas y estar haciendo una por una, o sea, no, a veces son cosas que, bueno, ya tiene mucho que no hago eso, por cierto. Es que me encantan, pero es que es mucho, o sea, es laborioso, y luego hace el caldito, y o sea, que la sopa, y que esto y que el otro, o sea, no, a veces no, con niños no se puede tanto, entonces sí nos tenemos que hacer prácticas, incluso hasta de cierta manera como mañosas, o sea, ¿cómo le hago para que no le tenga que invertir tanto estar en la estufa? Porque tengo un bebé súper demandante acá, que obviamente en algún momento me va a requerir que le apague al fuego y venga yo acá a atenderlo, ¿no? Entonces, eso es algo que también pues tenemos que tener en consideración. Si quieren ir haciendo comentarios, ya saben, ¿eh? Pensé que quería comentar. Entonces, bueno, en cuanto al aseo, pues lo mismo. En lo personal trato de, por ejemplo, el jueves aprovecho a hacer lo que me quita más tiempo, o sea, los baños el jueves, y el viernes a veces ya nomás le doy una pasada, los botes del baño, todo eso, ¿no? Pero que si tienes que sacudir, pues durante la semana hazlo, o el aseo así profundo hazlo el jueves o antes, miércoles, martes, el día que se te acomode mejor, para que el viernes solamente le des así como que una manita de gato por todos lados, así una pasadita, y ya no tengas que invertir demasiado tiempo en el aseo, porque pues obviamente tampoco se trata de pasarnos todo el día haciendo aseo o haciendo comida, o sea, tenemos que aprender a cuantificar bien nuestro tiempo, ¿no? En cuanto a la vestimenta, lo mismo, porque obviamente a veces requiere que algo, por ejemplo, tengamos que planchar, y también, o sea, planchar en viernes para mí es imposible, o sea, o plancho o cocino, porque planchar para todos, imagínense, ¿no? Entonces, o uso prendas prácticas que no necesiten plancharse, o si necesita algo, por ejemplo, mi esposo, que es el que más puede requerir algo que me diga, oye, quiero usar esta camisa, bueno, pues hay que planchar antes, el jueves, por ejemplo, ¿no? Que puede ser mejor, miércoles, el martes, el día que sea, ya tienes ahí todo planchado, y entonces ya no tienes que estar preocupándote por eso en el mero viernes, ¿no? Entonces, ahora vamos a adentrarnos en un tema un poquito extenso, porque vamos a hablar sobre la jalá. Una de las cuestiones que se comenta mucho es que tenemos que hacer pan para Shabbat, ¿no? Y que tiene que ser trenzado. Entonces vamos a ver si tenemos que hacer pan y si tiene que ser trenzado. ¿Qué dice la Torah al respecto? Para muchos, y eso es algo que yo escuché, Shabbat no es Shabbat si no hay jalá, ¿no? Entonces, pues obviamente esto es incorrecto. Para el judaísmo sí, para nosotros no. Entonces vamos a ver por qué. Primero, ¿por qué se llama jalá? ¿Alguien de ustedes sabe por qué se llama jalá? ¿Qué significa jalá? Ok, dice por acá Laurita, comentaba el hermano Antonio que la instrucción daba prioridad a la vida, así que preparar con anticipación y recalentar para evitar trabajo de más, me parece que es correcto. Muy bien. No. Bueno, en la Torah encontramos la palabra jalá, que,
tradicionalmente hablando, significa separar. Eso es lo que la jalá halágica o tradicional significa separar, apartar, ¿sí? En referencia a la masa que se apartaba cuando se preparaba el pan, y que en estos tiempos tiene que ser quemada o tiene que ser enterrada o etcétera, ¿no? Que no sea profanada por los goim, dicen los judíos. Pero la palabra jalá, que aparece en Números 15:20, significa torta, por lo general agujerada, así dice el diccionario, y significa pan o torta, así, sencillo, jalá es pan o torta, ¿sí? Y les quiero leer algunas traducciones de Números 15:20, en donde se menciona la jalá, para que vean que pues realmente no tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos en la mente como jalá. Dice la Biblia al día, me parece que es, de tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Y bueno, cuando decimos torta ya cambia la cosa, ¿verdad? Ya no es el típico pan trenzado. Una torta. Otra traducción dice: de la primera masa que amasen deberán presentar una torta como ofrenda venida del lugar donde se trilla el trigo. Otra traducción dice: reservarán una torta que pondrán aparte como primicia por la masa, igual como lo hacen cuando dejan aparte una porción de la cosecha en la era. Esto es de donde se extrae el significado de jalá, la porción que se aparta, que se deja, que se separa, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se entiende. Pero vamos a entender bien el mandamiento. El Eterno dijo: cuando entren a la tierra, ¿sí? Aquí lo vemos. Números 15:20, dice: el Eterno dijo cuando entren a la tierra, y dice: de lo primero de las cosechas harán un pan para ofrecerlo en forma de torta. Son 3 aspectos que nos dan a entender el concepto verdadero de este pan del que estamos hablando. Entrando a la tierra, de lo primero de las cosechas, y entonces hacer un pan en forma de torta, ¿sí? No tiene nada que ver con la jalá tradicional judía. Para poder ofrecer el pan, primero deberíamos estar en la tierra que el Eterno prometió a Abraham y sus descendientes. Posterior a ello, deberíamos sembrar el trigo, lo cual se hace una vez por año, y una vez cosechado ese trigo sembrado, entonces se apartaba de las primicias harina para hacer el primer pan, el cual era ofrecido al Eterno, ¿sí? Por lo tanto, ofrecer la jalá era solamente después de la cosecha, no cada Shabbat. Así pues, no se debe ni separar ni hacer la bendición rabínica. Esto es algo que por ahí escribí en mi página de Facebook. Ahí lo pueden ver, solamente el extracto sobre el pan de Shabbat, porque justamente una de las imposiciones es, aparte de que tienes que hacer el pan, tienes que decir la bendición al separar la masa. Yo no sé cuántos hicieron esto, pero es que en serio, o sea, es algo que... bueno, no tiene sentido, o sea, realmente no. Y ya analizando todo su contexto, analizando lo que implicaba antes, en el contexto en el que se hacía, en el contexto en el que lo hacemos ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, realmente no es algo que tengamos que hacer, y menos, o sea, si somos creyentes en Yeshua, no es algo que tengamos que hacer, porque no somos judías religiosas de descendencia, ¿no? Que nos enseñaron esto como religión. Entonces, es algo que realmente no estamos obligadas a hacer. Ok, sí, claro que sí. Sí, en este punto yo sí fui de esas que lo hizo así. Pues aprendí, pues obviamente estábamos iniciando, ¿no? Apenas a conocerlo, pues la Torá, y pues obviamente nos topamos con la tradición judía y muchas cosas que en ese momento pues no sabíamos diferenciar, y pues caímos, ¿no? También un ratito en eso. Y yo me acuerdo, se los compartía la otra vez, que todavía en ese entonces estaba en la universidad, y me acuerdo que yo salía toda estresada corriendo a casa porque, bueno, mi mamá trabajaba y pues yo me tenía que encargar de hacer la comida, y pues mi hermano también era bien cuadradito, ¿no? Entonces sabíamos que pues si no había jalá, pues no era Shabbat. Entonces, sí, pues igual con las 7 trenzas y bien exacta, y yo aprendí a hacerla, pero era un estrés realmente, porque yo sabía que no nos sentíamos a gusto, o sentíamos que fallábamos delante del Eterno si no hacíamos el pan.
Entonces me acuerdo que hasta los pesaba exactamente, tenía una báscula ahí y mi hermano, yo separaba, hacía esa oración que ni me acuerdo de ella, la quemaba esa porción y mi hermano la enterraba, ¿no? Entonces, ya después, ahorita ya nos da risa, ¿verdad, Fabi? Le tocó conocernos también. No le salía la trenza. Sí, porque a veces no me salía la trenza, y entonces es un estrés que en lugar de ser de bendición, o sea, nosotros más bien como, no aplica ahí lo que dijo... Sí fue Yeshua que dijo, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat, ¿no? Y casi nosotros estábamos, entonces, haciéndole un favor al Shabbat. Entonces, cuando ya entendimos, bueno, ya ahorita nos da risa, ¿no? Pero sí se vuelve una carga realmente, se vuelve algo que es innecesario porque ya no se disfruta el Shabbat, o sea, realmente nos enfocamos en cosas muy superficiales y que al final son tradición, o sea, la palabra pues no nos ordena que lo hagamos y pues sí, fue una experiencia, la verdad que, pero se vuelve esclavizante. Ya una vez sabiendo, pues lo dejamos, ¿no? Pero sí, para mí sí se volvió muy estresante, pero ya cuando entendí, pues bueno, dijimos, esto no es necesario, o sea, el Shabbat va a seguir siendo Shabbat con pan o sin pan, ¿no? Claro. Gracias, Gaby. Sí, así es, se vuelve así de pronto, muy estresante y uno tiene que organizarse de otra manera. O sea, de hecho, yo recuerdo cuando lo hacía así, cada Shabbat, era lo primero que hacía. O sea, es más, a veces en lo que estábamos a lo mejor terminando de desayunar o antes de desayunar, o sea, dependiendo de la primera oportunidad que tenía, era poner a leudar la masa. Porque ya sabes que se va a quedar ahí media hora o más, dependiendo del clima. Y ahí se tiene que quedar leudándose, entonces dicen aquí terminamos de un mal genio. Sí, como rendidas que ya ni... Bien cansadas, no, sí, o sea, entonces, imagínense, sí, o sea, es bonito hacer un pan para tu familia y lo pueden hacer y si tienen la oportunidad. Sin embargo, no tienen que hacerlo tal cual, no tienen que seguir esta receta porque es el pan tradicional para Shabbat, o sea, es así como que la tradición es lo que haces, ¿no? Lo que tienes que hacer y fuera de eso, pues obviamente no hay así como que otra opción, o sea, es el pan tradicional. Tú le puedes meter alguna variedad ahí, pero la receta base es única. Y yo de pronto pensé y dije, bueno, ¿y si no lo quiero hacer así? Yo dije, bueno, ¿y si quiero hacer, si lo quiero hacer como una especie de rosca, por ejemplo, y no quiero hacer esa receta, quiero hacer otra que quede más porosito, ya sabes, ¿no? Entonces me empecé a rebelar del judaísmo. Y sí, llegué a intentar otras recetas, aunque después otra vez como que volvía, y así tuve mis etapas, ¿no? Pero realmente pueden hacer un pan, y el pan que ustedes quieran, y si les queda, es más, no necesariamente tienen que hacer un pan, pueden hacer a lo mejor, si tienen por ahí una grenetina kosher, una gelatina, que por cierto ahí tengo y no he hecho una gelatina, tiene mucho tiempo, o sea, hay que usarla. Si tienen, por ejemplo, no sé, algo en almíbar, por ejemplo, que quieran, o sea, cosas así que a sus familias les agrade y tienen la oportunidad de hacerlo incluso antes del viernes para que no estemos ahí todas embotadas, bueno, pues entonces hay que hacerlo, pero no tiene que ser precisamente el pan, ¿no? Dicen por acá, eso es frustrante hacer la jalá y más cuando no salía como una piedra. Ay, sí. Cuando decíamos que no se la podíamos compartir a nadie. Ah, sí. Y mi mamita pues estaba junto a nosotros y le llegaba el olor cuando horneaba y me van a convidar y nosotros así como que... Porque según nada más no era era se guardaba, ¿no? Incluso. Sí, entonces sí. Eso nos costaba trabajo y después, ay, pobrecita, sí, le vamos a dar, ya le convidábamos a mi madre sí. porque ella no guardaba no guarda antes. Sí, y eso sí de que no, es que para los goim no. Sí. Ajá. O sea, y tú te sientes muy judía, ¿no? Con el nopalote decimos acá y nos sentimos bien ashkenazí. O sea, pues nada que ver. Entonces, vamos ahorita a adentrarnos en un tema que a mí se me hizo muy, muy interesante. Dicen por acá, yo empiezo a hacer pan de plátano, qué rico. Yo lo hago pan de cereales. Algo bien interesante porque, ¿por qué pan trenzado? Hay muchas interpretaciones sobre el pan trenzado y hay trenzas de todo tipo, hay de 3, hay de 4, hay de 6, hay de 8, hay de no sé si hay además, pero ¿por qué pan trenzado? Y no sé si ustedes se pusieron a investigar por qué tenían que hacer un pan que estuviera trenzado, porque por ejemplo en el tiempo de Rosh Hashanah judío, en el tiempo que debería ser Yom Teruah,
hacen halot en espiral. O sea, si es Shabbat, en esa época se hacen, o para la celebración, se hacen halot, que es los panes en plural, halot, en espiral. Y esto tiene completamente una enseñanza cabalística, ¿no? De la, ¿cómo se llama eso? La reencarnación, o ¿cómo era? Ya ni me acuerdo de lo que simbolizaba, pero era eso, ¿no? La abundancia, ándale, esa cosa. La transmigración de las almas y otras cosas que tenía que ver con la prosperidad y que siendo cabezas y que no cola y todas esas cosas que decían, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que, o teníamos, o tienen que hacer un pan trenzado? Les voy a leer algunas informaciones que yo extraje desde hace mucho tiempo, porque, bueno, yo me metí en este tema, la verdad, se me hizo muy interesante cuando encontré este tipo de información sobre las trenzas de la jalá. Y yo se los llegué a compartir a algunas mujeres y me decían que yo nomás le andaba buscando 3 pies al gato y que yo en todos lados veía el 666 y que yo estaba paranoica y que esto y que lo, o sea, yo, ¿no? Pero yo dije, bueno, pero lo dicen judíos, no lo digo yo. Entonces les aclaro que lo que les voy a leer lo bajé así casi, bueno, realmente lo copié y lo pegué de páginas judías 100%, de preguntas que se les hacen a los rabinos, en páginas como Chabad. ¿Han escuchado Chabad? Yo creo que todos llegamos a Chabad. Judaísmo virtual también. Ahorita les voy a mencionar las demás. Y vamos a ver qué es lo que ellos dicen sobre la interpretación del hecho de que tenga que ser trenzado el pan. Y bueno, vamos con la primera. Ellos dicen, Shabbat representa la idea de la unión. Los 6 días de la semana son el paradigma de la diversidad. Representan las 6 direcciones de nuestro mundo tridimensional. Norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. O sea, la cosa es sacarle algo de enseñanza según ellos, ¿no? Durante estos días estamos en una búsqueda hacia el exterior, llenos de acción e iniciativa, tratando de dominar nuestro entorno. Shabbat representa el punto interno. Shabbat apunta hacia adentro y está lleno de unión y de paz que vienen en esa búsqueda interior. Es por eso que nos saludamos con un Shabbat Shalom, Shabbat de paz y unión. Shabbat también representa la conciencia de absorber las bendiciones de los 6 días laborales. ¿Cuántas veces he dicho 6? Varias, ¿no? ¿Sí se están percatando? Y direccionarlas a nuestros hogares y vidas. Tal vez el trenzado de la jalá que se come en la mesa de Shabbat también representa esta idea de fusión. Todo se unifica y trae toda la diversidad a nuestra vida para una unión pacífica y armónica que solo el Shabbat puede lograr. Esto lo tomé de Chabad. Y yo recuerdo que dentro de los movimientos en los que estábamos participando de judio-cristianismo, los movimientos efraimitas y todo esto, nos decían que representaban las 12 tribus, por ejemplo, una jalá de 6 y la otra también de 6, pues que eran las 12 tribus unificadas, y bueno, le sacan varias interpretaciones que la verdad ya no recuerdo todas las que nos decían. Aquí, como vemos lo que acabamos de leer, la razón del pan trenzado son puras especulaciones. Tal vez, dice, ¿no? Pura filosofía y de paso una clara adoración al número 6, tal cual su símbolo por excelencia, que es el hexagrama, ¿verdad? Vamos a ver otro comentario. Dice, ¿por qué se acostumbra a hacer la jalá trenzada? Es porque cuando el Eterno creó a Java de un hueso de Adán antes de traerla para presentársela con el fin de que se case con ella, el Eterno la embelleció trenzando su cabello. Talmud Berajot 61a. Por lo tanto, dado que el toque final de la belleza de Java, la primera mujer, fueron las trenzas de su cabello, por eso es correcto que la mujer utilice esa misma belleza para aplicarla a la jalá en reparación de la jalá que arruinó Java. Judaísmovirtual.com. Ay, perdón que lo dramatice, pero es que se me hace así como, o sea, ay no, bueno. Otra interpretación más, y es de las más comunes, pero de igual manera llena de tradiciones de hombres, clásico en el judaísmo talmudista. O sea, si estamos haciendo la jalá trenzada, estamos haciéndolo en base al judaísmo talmudista. Otra dice
Generalmente son 3 sus trenzas. Este número nos sirve para tener presente lo que debemos recordar, especialmente en Shabbat: la creación del mundo, la salida de Mitzrayim, de Egipto, y la era mesiánica. Otra interpretación completamente fuera de nuestro entendimiento y fe en Yeshua. Por otra parte, el que sea un pan formado por lazos representa el estado ideal de la sociedad en el cual los que son diferentes pueden congeniar de un modo armonioso y en pos de un bien común. En el caso de la jalá en particular, representa a las 3 ramas del pueblo de Israel. Bueno, que son Cohen, Leví, Israel. Bueno, ser judío. Aquí es la página. Y bueno, lo mismo aquí, ¿no? La era mesiánica con el cristianismo y todo esto dicen acá. Sandra, cuando yo empecé solo me enseñaron de 3 trenzas y que representaba la Trinidad. Fíjense nada más. No, pues. Imagínense. Y es que sí, por ejemplo, el famosísimo tehuacanazo que conocemos todos ya aquí, pues son trinitarios, ¿no? Son Yahweh, Yeshua es uno y... O sea, obviamente, pues sí, esto es algo que se ríen porque dicen que Eva usaba trenzas. Entonces, pues imagínense todo lo que se enseña, ¿no? Nuevamente lo mismo, puras especulaciones, interpretaciones del corazón de los hombres. Nunca dice la escritura del Eterno, lo que tenemos en la Torá, todo lo que acabamos de leer. Y debido a que son 2 panes con 3 trenzas cada uno, de manera tradicional se cae en lo mismo el número 6, número de hombre, el hexagrama otra vez, ¿no? Y el último que voy a leer, la verdad encontré más y dije, ya, con esto es suficiente, ¿no? Vamos a leer este último porque está muy interesante porque tiene el contenido místico de lo que representa Shabbat para el judaísmo. Entonces, aquí creo yo que es lo delicado, porque a veces nosotros hacemos las cosas, pues como les decía al principio, porque queremos agradar al Eterno, porque decimos es que esto se hace en Shabbat, pues lo voy a hacer yo también. Pero ¿de dónde viene toda esta ideología que estamos nosotros realizando? Dice esta otra información, los panes de Shabbat pueden ser de diferentes formas. Según la cultura de donde proceden, pueden llegar a ser redondeados, cuadrados, aplanados, en forma de espiral. También se pueden emplear para la bendición 2 rodajas de un pan, 2 panecillos pequeños, 2 matzot, 2 piezas de bizcocho o pastel dulce, bueno, etcétera, ¿no? El mínimo que se bendice y consume tiene el tamaño de una oliva y lo habitual el tamaño de un huevo. O sea, hasta en eso te tienes que fijar, ¿no? Ya me imagino algunas comparando si está del tamaño del huevo y de la oliva. O sea, si no, pues no procede la bendición, ¿no? Esto es algo muy, muy importante, muy interesante que se me hizo desde el punto de vista histórico. La incorporación de los panes trenzados no es reciente. Durante la Edad Moderna, que, bueno, según escritos del rabino, las comunidades judías de Polonia, Lituania y Ucrania incorporaron los panes trenzados a la mesa de Shabbat. O sea, realmente esto era algo que no se hacía, así como lo conocemos ahora, ¿sí? Y comenzó en Europa, y bueno, mi esposo ya ha hablado bastante sobre los usurpadores, sobre los judíos que se dicen ser judíos y no lo son. Por ahí les recomiendo, si no han escuchado esa serie de usurpadores, que la analicen, porque históricamente sabemos que pues el judaísmo que vemos y que conocemos hoy en día obviamente no es un judaísmo bíblico para nada. Entonces, imagínense de dónde hemos tomado lo que hacemos en Shabbat, de dónde viene, y no tiene absolutamente nada que ver ni con la fe ni con nuestra cultura aquí en México, por ejemplo. O sea, estamos adoptando culturas de Europa que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces dice, era un formato de fiesta en la panadería alemana medieval. Esta costumbre de las trenzas se ha trasplantado en el mundo sefaradí después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente es algo muy nuevo en realidad, ¿no? ¿Por qué se acostumbra a hacer la jalá trenzada? Hay varias explicaciones de ello. Para algunos, cada uno de los cabos de una trenza representa las virtudes más grandes del judaísmo: bondad, justicia y verdad. Para otros estudios de la Torá, la jalá trenzada tiene 6 cabos porque son 6 los días de la semana. Para varios investigadores y estudiosos del judaísmo, el pan trenzado, siempre amasado y bendecido por las mujeres de la familia, simboliza los deseos de fertilidad y de entrelazado de los vínculos familiares. Y bueno, aquí tienen comentarios del Talmud y la belleza de Java, lo mismo que dijimos hace rato. Esto lo saqué de Sefarad-Asturias.
Y bueno, son páginas judías, o sea, no me estoy inventando aquí nada, todo lo extraje de las fuentes originales de los que crearon esto, y pues es para nuestro conocimiento y sepamos entonces qué es lo que estamos haciendo si hacemos como lo hace el judaísmo, ¿no? Dice, a mí me parece una serpiente la jala, dice por acá Sonia. En México el pan tostado es de muerto, ¿no? Sí. Sí, bueno, Hace tiempo cuando buscábamos en las tiendas, el pan de muerto, decía. Bueno, tiene una cruz encima, ¿no? Es el pan y encima tiene una cruz. ¿Están trenzados? Sí, bueno, están comentando que el pan... se hace en la forma como de un niño, ¿no? Pero Ajá. sí va como sobrepuesto, parece Sí. trenzado. Y lleva la forma. Están comentando por acá que el pan que se conoce aquí tradicionalmente como pan de muerto también tiene una trenza encima. Entonces, pues, todo vemos que es un origen completamente pagano, ¿no? Y bueno, ¿para qué encontrarnos haciendo algo como las naciones hacen? Como vemos aquí, la figura del pan va de acuerdo a la cultura y la zona geográfica, eso sin mencionar las interpretaciones cabalistas de la trenza del pan. La jalá trenzada es propia del norte de Europa de la época medieval, cuna de la cabalá. No es de extrañarse que sea el más popular, pues generalmente cuando una persona se acerca a la fe de las raíces hebreas, lo primero con lo que se topa es el judaísmo jasídico o sefaradí, y rápidamente hay un impulso por imitar todo lo que tenga color, olor, sabor, forma judaizante, creyendo erróneamente que eso es retornar a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, como si Sara preparara panes trenzados cada Shabbat. Y eso es lo que dice el judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en la página de Facebook les voy a dejar esta porción porque la verdad es que sí es bastante lo que escribí por ahí respecto a esta información para que también lo tengan por si lo quieren dar una revisada o compartir. Me parece que es importante que conozcamos el origen de todo lo que estamos aprendiendo y haciendo. Y vamos a entender entonces, si tenemos un pan de Shabbat o un pan que queremos usar para Shabbat, no es malo usar un pan en Shabbat, pero sí hay que procurar que sea algo auténtico, que no sea algo imitando pues una historia que puede tener un origen profano, y sobre todo pensar en que no es necesario, no es obligatorio el tener en la mesa ese pan. Y realmente puede hacer una alusión, si nosotros lo vemos así, pues a Yeshua, ¿sí? Y esto, por lo que dice en Juan 6:31 al 39, cuando dice yo soy el pan de vida. O sea, si hay un pan, si hay una referencia a la cual nosotros tenemos que hacer memoria, pues no debe ser el judaísmo, ni las trenzas, ni el 666, ni la cabalá, ni nada de esas cosas. Pues todo lo que hacemos dice que nos anuncia el Mesías. Entonces, si vamos a hacer algo en nuestros hogares, pues que sea algo que realmente pueda representar al Mesías, ¿no? Entonces, esto es algo que sí deberíamos de tener muy a consideración. Bien, vamos con el tema de encender las velas. No sé si con respecto a la jalá quedó todo claro. Si no, bueno, lo van poniendo por acá. Pero vamos a hablar sobre el encendido de las velas, porque en el judaísmo se enseña tradicionalmente que la mujer debe de encender las velas como una acción de enmendar el pecado de Java al principio. Ellos enseñan que, bueno, eso fue lo que yo aprendí, ¿no?, en su momento, que la acción de prender las velas es enmendar la acción de Java de apagar la luz de la Torá, el quebrantando el mandamiento de no tomar del fruto del árbol, ¿no?, pecando. Entonces, como ellos se basan en el Salmo 6:23, dice, el precepto es candela y la Torá es luz, o el precepto es lámpara y la Torá es luz. Ellos dicen, bueno, la mujer tiene que encender las velas en representación de que si Java un día apagó la luz de la Torá por su pecado, nosotros la encendemos en nuestros hogares. Obviamente tienen sus alajot, tiene que ser media hora antes de la caída de la puesta del sol para que no vayan a transgredir Shabbat encendiendo fuego. Tiene que hacer, me parece que son 3 vueltas y después taparse los ojos, porque dice
no tiene que terminar de iluminarse la flama cuando tú ya tengas los ojos tapados para no avergonzar. Bueno, la jalá también tiene que estar cubierta con un ¿cómo se llama? Un trapito blanco para que no se avergüence, también dicen ellos, me acuerdo, tiene que estar tapada. También las velas, ¿no? No, es que tú te tienes que tapar para que antes de que la flama se ilumine por completo. Y bueno, tienen un montón allí de lineamientos que seguir, ¿no? Ahora, esto es correcto, se tiene que hacer, hay una bendición especial, ustedes lo saben, las que han pasado por allí, hay bendiciones especiales que se tienen que decir, que dice porque nos has ordenado, cuando realmente el Eterno no ordenó, pues refiriéndose a que si los rabinos ordenaron, pues casi viene directito el mensaje, porque pues son como los papas, ¿no? Los vicarios, o sea, y no, para nada, no, el Eterno no ordenó. Obviamente en el judaísmo toman, así como vimos lo de la jalá, toman un montón de interpretaciones de por qué se encienden velas, que tiene que ver con lo que se hacía en el Mishkan, que para recordar, que porque ahora nosotros tenemos aquí en casa como un Mishkan, entonces vamos a simular lo que se hacía en Shabbat en el Mishkan, etcétera, etcétera. Pueden tener muchas interpretaciones. No es de que sea malo el encenderlas, pero tampoco es de que sea obligatorio el encenderlas, y mucho menos encenderlas con la bendición rabínica, porque todas las bendiciones, si ustedes, alguien ha tenido el sidur de la mujer en sus manos, alguien lo ha leído, por ahí yo lo tuve hace unos años, o el de los hombres, pues, el que usan para, sí, son un montón de rezos, y todo lo que, las bendiciones y todo lo que se utiliza, y que en este momento te paras y luego te sientas y luego te agachas y luego te cubres los ojos y o sea, sí, te tapas los ojos y todo eso. La verdad es de que si lo analizamos vamos a encontrar mucho ataque hacia Yeshua, ¿sí? Cuando se menciona, por ejemplo, los herejes, se está refiriendo a los que creyeron en Yeshua. Y muchas cosas, ¿no? Mi esposo también ya ha hablado mucho de eso. Y realmente no estaríamos negando a Yeshua cuando estamos dándole la autoridad todavía a Judá, si lo vemos así, porque dice, en Génesis, por ejemplo, se habló, ¿no? Génesis 49, que el cetro de Judá sería quitado hasta que venga Shiloh, el enviado. El enviado es Yeshua, pero realmente nosotros seguimos sin darle la autoridad a Yeshua y nos seguimos queremos seguirnos basando en la autoridad de los rabinos cuando hacemos esas oraciones y decimos porque nos has ordenado. Y realmente no, entonces no es de que se condene si van a encender velas. Si ustedes quieren prender velas, pueden encender velas incluso cualquier día de la semana, pueden tener sus velitas para adornar la mesa, no es malo en sí eso, pero sí que lo hagan pues con una intención correcta, ¿no? Que no vayan a entremezclar aspectos talmúdicos, aspectos cabalistas, porque también tiene su trasfondo cabalista, y que sobre todo que vayan en contra de la fe en Yeshua. Esa sería como la recomendación con respecto a las velas. Son puros rituales como los de las religiones, se repite lo mismo siempre, dicen por acá. Entonces, bueno, eso con respecto a las nerot, a las velas. Ahora, ¿se debe usar vino? También me preguntaron apenas. ¿Se debe usar el vino? Bueno, no es obligatorio que uses el vino, así como no es obligatorio que uses el pan. Obviamente el vino pues tiene un simbolismo, lo vemos en los pactos, en la Torá, lo vemos en las festividades, lo vemos en tiempos de gozo, en tiempos de regocijo. Yeshua en las bodas, por ejemplo, era tradicional que se usara el vino. Se puede usar el vino, pero también se puede usar el jugo. Si es algo del fruto de la vid, pues obviamente tiene ese simbolismo y no es que esté mal, pero también no es obligatorio que lo tengas que tener para Shabbat, como regularmente se puede estar enseñando, ¿no? Y sobre todo, si tienen algún problema con el alcohol, ¿no? Si hay alguna situación de salud o de cualquier otra cuestión por la cual sea preferible evitar el alcohol. Bueno, ahora, ¿cómo comenzar Shabbat? Esta es otra pregunta que también me han hecho bastante. ¿Cómo comenzar el Shabbat? No hay un protocolo. También, otra vez, lo comento en el estudio de mi esposo, hace mucho énfasis también en esto, es muy claro, pero realmente no, para sintetizarlo ahorita, no tenemos que seguir un protocolo, otra vez volviendo a los sidurim, al seder del judío, del judaísmo, sobre lo que hay que hacer, las bendiciones, todo eso no se tiene que hacer.
A veces me han pedido, y no ha sido una sola vez, han sido en algunas otras ocasiones, que si nosotros tenemos un seder para Shabbat. Piensan que porque somos una casa de estudios, pues tenemos bendiciones para Shabbat. Y no, realmente solamente estudiamos la Torá y no tenemos protocolos que seguir que no están en la Torá, ¿no? Entonces no hay una manera rigurosa que la Torá nos enseñe. Se dice qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer. Ahí está Isaías 58 del 13, no, 53, 58 del 13 en adelante, me parece. Sobre retraer nuestro pie, de hacer nuestra voluntad. Ahorita lo vamos a mencionar un poquito más cuando hablemos sobre cómo guardan Shabbat los niños, porque esto es algo que así como ellos también nosotros aplicamos, pero que vamos a hablar cómo se los transmitimos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, dicen por acá que ellas preparan el jugo de uva, eso también está excelente. Entonces, el celebrar el Shabbat es una manera libre de hacerlo, en el sentido de lo que quieran hacer para santificar el día, lo que ustedes deseen, y sobre todo como familia, si quieren invitar a los niños a orar, si quieren invitar a los niños a cantar, por ejemplo, lo pueden hacer. Realmente no, aquí lo importante es santificar el tiempo de Shabbat del resto de los días de la semana, ¿no? Entonces no hay un sidur que seguir. Luego dicen por acá, la otra pregunta, ¿se puede usar la estufa durante Shabbat? Bueno, dice en Éxodo 35:3, no encenderán fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Obviamente encender fuego hace 1300 años no tiene nada que ver con encender ahorita una flama, ¿no? Y otra vez, el estudio de mi esposo también habla muy, muy claro de eso, pero sintetizando. Antes, ¿qué implicaba encender el fuego? Pues implicaba ir por la leña, implicaba tenerla que hacer arder para que hiciera fuego. Imagínense, nada más piensen en todo el tiempo que se llevaba una persona, y si lo hacía durante Shabbat, pues obviamente ya su atención, su concentración en el tiempo de Shabbat, su gozo en el tiempo de Shabbat, pues ya no era pleno. ¿Por qué? Porque ya estaba en una actividad que le consumía tiempo realizar. Entonces el Eterno dice, no quiero que tengan esta distracción y se van a enfocar solamente en el tiempo de reposo. No era como que voy y le prendo a la estufa o le prendo a ya sea la flama o ya sea la eléctrica, porque en muchos lados se utiliza también la eléctrica o la de conducción de calor, ¿cómo se llaman? Sí, ¿no? Ay, se me fue el nombre de las... ¿Parrilla? No, hay unas que son como de cristal, creo que sí se llama conducción. Bueno, hay diferentes tipos de estufa, o calentadores, hornos, lo que sea, como lo conozcan, que realmente a veces usan, ¿cómo se llama? Gas o electricidad, ¿no? ¿Inducción? Perdón, inducción. Ok, esa es la que me refería. Y pues no es así como que nomás le prendo para que se caliente el alimento y ya, ¿no? Y me lo sirvo. O sea, es algo que no implica, digámoslo, un trabajo que nos vaya a, por ejemplo, como ponernos a cocinar, ¿no? Que nos vaya a tener tiempo ahí en la cocina, que a lo mejor sería un momento que podemos dedicar para el estudio, para estar con la familia o simplemente para seguir con nuestra mente y nuestro corazón en reposo. No es que sea una obligación, que todas tengan que usar la estufa. Si alguien no quiere usar la estufa, puede no usar la estufa. En nuestro caso, por ejemplo, en ocasiones, si podemos cocinar algo que no requiera recalentarse, se hace. Por ejemplo, recuerdo cuando vivíamos en lugares de mucho calor, en Mérida, en Cancún, pues hacíamos mucho ensaladas. Casi todos los Shabbat eran ensaladas porque pues se antojaba siempre algo fresco. Entonces, pues no usábamos la estufa, o era muy raro que quisiéramos usar la estufa. Pero tampoco es malo si ustedes hacen un caldo, si ustedes hacen algún guisado que le tengan que prender, o en ocasiones, por ejemplo, en cuestiones de los niños también, a veces hay que darles algo que esté calientito, si hizo frío, o sea, hay muchas situaciones en las que nos podemos poner a pensar para decidir o determinar si la puedo usar o no, o mejor no más bien o mejor la evito, ¿no? Realmente no es pecado, no es transgresión
que en ese momento se prenda la estufa, o que por ejemplo se prendan los focos, que sería lo mismo, o que por ejemplo se prenda la computadora, que sería lo mismo, es una chispa, o que se prenda el boiler, por ejemplo el calentador del agua. A nosotros nos pasó un día algo fue muy cómico, la verdad, porque estuvimos en casa de una familia que en otra ciudad, y no sabíamos que ellos no prendían el boiler, entonces pues nos trajeron de aquí para allá todo el viernes en la mañana, y que vamos por los niños a la escuela, y que ahora vamos a comprar, y que ahora que ahora... Total de que llegamos y casi a preparar rapidísimo comida, y ya después cayó el Shabbat y ya no alcanzamos a bañarnos antes del Shabbat. Entonces recuerdo que al día siguiente, el sábado temprano, le dije a la encargada, le dije, oye, ¿puedo meterme a bañar? Y dice, sí, claro que sí, nomás que va a salir fría el agua. Y yo así de, entonces no me puedo meter a bañar porque hace mucho frío, ¿cómo me voy a bañar con el agua fría? Dice, no, es que nosotros no prendemos el boiler en Shabbat. Claro, los focos todos estaban prendidos a todo lo que daba, y obviamente usaron el carro ese día porque también se fueron, obviamente usaron la computadora, o sea, muchas cosas que debían no haber hecho si tampoco prendían el boiler. Entonces, son situaciones que pues tú dices, bueno, sí, no, ya no. Son situaciones en que incluso yo me puse a pensar, y no lo tomé a mal, pero me puse a pensar. Dije, bueno, si yo en algún momento tengo visitas, pues obviamente por la hospitalidad, aunque yo no prenda el boiler, lo voy a prender pues por mi visita, ¿no? O sea, o lo dejo prendido por si mi visita se quiere bañar, o sea, etcétera. Son situaciones que uno puede prever para pues no caer tampoco en incongruencias. Entonces, encender fuego en nuestros tiempos, en nuestra época, en nuestra modernidad, no tiene nada que ver con lo que tenía que ver con encender fuego en la época en la que se dio el mandamiento. Entonces sería como que tomar esa consideración. ¿Se puede licuar? Preguntan por acá. Obviamente pues es lo mismo, ¿no? Si es algo que les va a implicar estar ahí con la licuadora, y a lo mejor se van a poner a preparar algo, pues lo ideal es que no lo hagan si les va a tomar mucho tiempo. Si tienen que preparar, a lo mejor, por ejemplo, a veces se necesita, no sé, un licuado para algo específico, sobre todo los que son de como tipo jugoterapia, ese tipo de cosas, y nada más ya tienen todo listo. Por ejemplo, es bueno tener ya todo listo, previamente a lo mejor apartado, para nomás echarlo y prender a la licuadora, pues es lo mismo que prender la estufa, ¿no? Pero obviamente si va a ser algo que les va a quitar mucho tiempo, pues lo ideal es no hacerlo, y evitarlo, y dejarlo quizás para cuando ya esté terminando el Shabbat, ¿no? Dice, para calentar solamente la comida se enciende la estufa, creo. Sí, obviamente, y sí, esto es algo que quiero dejar en claro, no estoy hablando de cocinar en Shabbat, sino de recalentar lo que ya cocinaron el viernes antes de Shabbat, ¿sí? Porque la pregunta directa fue, ¿cocinas en Shabbat? Mi respuesta es, no cocino en Shabbat. Sí recaliento mis alimentos, y sobre todo, imagínense, hacen un caldo con res, por ejemplo, o sea, no se van a querer comer el caldo frío. Entonces, son cosas que no les implica nada prenderle que se caliente, y mientras se vienen a tomar su cafecito si quieren, o su agüita o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, algunas dicen que se come la comida fría porque pensaban que era pecado prender la estufa. Yo no lo creía. Bueno, es algo que se enseña así, entonces pues tener en consideración esos puntos como sentido común. Necesito prenderla nada más para que se caliente, pues la prendo, no pasa nada. Les digo, es lo mismo si tienen que prender la estufa, que si tienen que prender el foco, que si tienen que abrir el refri. Dice mi esposo, cada vez que abres el refri, pues ya estás transgrediendo, porque, o sea, sí. Sí. Entonces, si no van a usar la estufa, entonces no hagan absolutamente otra cosa, no prendan ningún foco, no abran el refri, bueno, todas esas cuestiones que tengan que ver con encender una chispa. O sea, no prendan la computadora y no escuchen a mi esposo en Shabbat. Escuchen las grabaciones. No, sí, o sea, eso es lo que sería lo correcto, ¿sí? Ser íntegros, pues sería aplicarlo en todos los sentidos, no nada más, no enciendo la estufa, pero sí prendo y apago focos durante todo el día de Shabbat, porque realmente eso es lo que hacen en el judaísmo. Incluso no usan su carro, se van caminando a la sinagoga, dejan cuadritos de papel contaditos y cortados previamente a Shabbat para no tener que tener la melajá, la acción de cortar papel en Shabbat cuando van al baño. O sea, todas esas cuestiones pues tendrían que
que instruirse en todos esos mandamientos, en todas esas instrucciones rabínicas para que entonces acaten correctamente esa prohibición que tienen en el judaísmo ortodoxo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Lo ideal sería no hacer nada, pero si se tiene que hacer algo para hacer lo menos posible en la cocina, si se tiene que hacer algo, hacer lo menos posible. Sí, obviamente, o sea, lo ideal es que ustedes ya tengan todo listo, todo preparado, que ya no tengan que tener esas preocupaciones de cocinar o hacer ese tipo de situaciones y no pasa nada, ¿no? Si hay algo que en el momento surgió y lo tienen que realizar, pues hacerlo de la manera más práctica y breve posible para no quedarse así como que todo el tiempo ahí en la estufa, ¿no? A veces son situaciones que se salen de nuestras manos también. Por ejemplo, les llegó una visita imprevista, o sea, hay veces hay cosas con las que ustedes no contaban y pues uno se tiene que adaptar y buscar la manera de no transgredir el tiempo de Shabbat y adaptarse a la circunstancia que se está viniendo, ¿no? Entonces se hace lo mínimo necesario, no más. Ahora, sobre el aseo, ¿se puede hacer aseo durante Shabbat? Y bueno, vamos a hablar de lo mínimo necesario, como les comenté, porque el aseo ya lo tuvimos que haber hecho bien antes de Shabbat, ¿sí? Eso no es cuestionable. No vamos a ponernos a poner la lavadora en Shabbat o a lavar el piso del patio en Shabbat. O sea, no. 6 días tienen para hacer toda su obra y en Shabbat tienen que tranquilizarse, enfocarse nada más en disfrutar el tiempo de reposo. Ahora, ocurre, y más cuando tenemos niños, digo, a mí me pasa todo el tiempo que si ya tiraron el jugo. Anoche Shirley aquí sin querer se le cayó el jugo y yo no puedo dejar el jugo en el piso. O sea, imagínense todo pegosteado que vas caminando y nomás se oye, ¿no? Por todos lados. O sea, no, tienes que limpiarle y no implica nada. Digo, en el momento sí se siente así como que, tengo que limpiar esto. Pero límpialo, no pasa nada y haces un bien porque pues no vas a regarte todo el jugo por todos lados. Que el pan, ¿no? Estamos comiendo pan o algo, lo que hicimos de cenar y ya está abajo de la mesa con un montón de migajas y luego que si hay niños pequeños que si encuentran algo y se lo llevan a la boca o que quieres tener pues la previsión de que no se te vayan a meter bichitos, ¿verdad? Y no quieres dejar comida en el piso, o sea, detalles que no pasa nada si agarras la escoba y le pasas la escoba abajo de la mesa, alrededor de la mesa, recoges y listo. No te vas a poner a hacer aseo de toda la casa, pero si hay algo en específico, área en específica que requiera cierta limpieza, o por ejemplo, nosotros aquí que recibimos a los chavos para el estudio de los sábados en la tarde, pues yo tengo que darle una pasadita aquí a la sala comedor, porque mis niños a veces agarran el pan y se van a sentar allá y ya están las morusas por allá y luego por acá, entonces tengo que darle su pasadita y no se la di muy bien hoy, creo, pero tenemos que hacerlo porque pues por comodidad de todos, por limpieza, lo que ustedes quieran, pero no implica pues de que yo me la haya pasado haciendo aseo en Shabbat. Entonces, lavar los trastes es lo mismo. Yo entiendo si ustedes dicen, no quiero lavar ni una cuchara después de mi cena de Shabbat, ya es Shabbat, ya no lavo trastes. Y si ustedes tienen los recursos para tener más trastes limpios para comer en el desayuno y en la comida del sábado y estar ensuciando y no lavar y después tener que lavar una montaña de trastes, bueno, hablando de los que somos más de 3, 4, 5 personas en casa, pues adelante, si ustedes lo quieren hacer así, o sea, no es malo, ¿no? Que no quieran lavar trastes en Shabbat y lo consideren una carga y prefieran evitarlo, está bien. Pero, por otro lado, yo, por ejemplo, en mi caso, y esto desde que me casé, porque esto es algo que nos decían, es que no lavas trastes en Shabbat. Pero yo decía, es que solamente tengo una pequeña vajita y luego cuando invitábamos que a la suegra y que a la mamá y que a los tíos y que que el otro, y ahí estábamos en Shabbat todos, se me iba la vajilla, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que si no lavo estos trastes mañana, ¿en dónde desayunamos? Tengo que lavar los trastes, entonces yo lavaba mis trastes y a una hora, o sea, realmente no para mí pues no implica, y realmente tampoco soy así
rigurosísima, ¿no? Porque muchas veces por X o Y terminamos tarde, lo que sea, y ahí se quedaron los trastes y los lavo en la mañana, o desayunamos y los lavo, ya me tocaron doble, pero lavo después del desayuno de la mañana. Me doy momentos para hacerlo porque realmente si no tendría dónde seguir comiendo en el resto del Shabbat. Dicen por acá que usan desechables, está bien si quieren usar desechables, obviamente pues si eso pueden usar algunos que no sean tan contaminantes, pues estaría bueno, pero si no, de todos modos, pues de una u otra manera contaminamos, ¿verdad? Y es algo que a veces es inevitable, lamentablemente, pero si lo quieren hacer así también está bien, o sea, está excelente, y más pienso que cuando no somos muchos o cuando no son muchos en casa, son a lo mejor nada más 2, 3 personas, o finalmente las que sean, quieren usar desechables, está bien también. Entonces, no es prohibido lavar los trastes, tampoco quiere decir que forzosamente los tengas que lavar. Ahora sí que de acuerdo a la situación y circunstancia de la familia es que lo pueden hacer, como también usar los desechables que plantean por acá, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto al aseo. Y ahora, ¿cómo guardan Shabbat los niños? Esto es algo que también me preguntaron antes de la clase. Me decían, oye, a ver si puedes tocar el tema, porque a veces se les hace un poquito complicado, porque dicen, es que ¿cómo le hago para que mis hijos entiendan la esencia del Shabbat? Y sobre todo para que aprendan a guardarlo correctamente, porque los niños obviamente pues no tienen la conciencia de lo que es correcto, lo que es incorrecto, hasta ciertas edades, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando son muy pequeños. Pero en base a nuestra experiencia, bueno, tenemos 3 hijos que se llevan 4 años cada uno, y la verdad es de que me ha tocado ver hasta ahora la edad de Joel, pues estas 3 etapas que dejan notar que realmente los niños aprenden desde temprana edad perfectamente con el ejemplo que es el reposo, y no se mete uno en problemas como algunas personas me han comentado, de que los niños les exigen o les requieren, por ejemplo, salir en día de reposo. Con los niños es un tema que, como les decía al principio, a veces se quieren tener ciertas restricciones, que porque no hagan esto, que para que no te vaya a ocasionar tal melajá o tal trabajo que hacer, que no recorden, que no coloreen, o sea, entonces, oye, no tengo robotcitos, o sea, tengo hijos, y los niños sí se enfadan, y los niños no aguantan un estudio de 1 hora, hora y media, 2 horas, ni bueno, niños muy pequeños no te aguantan más de 15 minutos, niños de preescolar no los puedes tener más de 15 minutos con su atención sobre ti. Entonces, ¿qué haces, por ejemplo, cuando están durante el estudio? ¿O qué haces en los momentos en los que quieres hacer algo propio del Shabbat, como eso, como orar, como estudiar? Y la verdad es de que nos tenemos que adaptar con los niños, pero algo muy importante sí es que durante las semanas hacemos todas sus necesidades para que en Shabbat no resulte de que es que, y a mí me ha pasado verlo con mis hijos, ya es sábado en la tarde y yo a veces los he visto ya como leones enjaulados, o sea, yo le digo a mi esposo, es que ya como que ya quieren salir, como que ya se enfadaron. Sí los he llegado a notar así, realmente han sido pocas las ocasiones, pero sí ha pasado, porque son niños, porque tienen mucha energía que necesitan liberar, que necesitan desahogar. Sin embargo, se les tiene que instruir. Y por ejemplo, hace rato con Shirley, a veces me dice, es que ¿qué hago? Es que es Shabbat, descansa, acuéstate, lee un libro y tranquilamente, o sea, es que no tienes que hacer nada, y si quieres hacer algo, pues piensa a ver de lo que tienes aquí a la mano. A veces se ponen a usar un memorama, a veces se ponen a armar un rompecabezas, se ponen a colorear, o sea, algo que a mí me facilita la vida muchísimo con los niños es tenerles algo que con lo que puedan colorear, juguetes, pues sí usan los juguetes de armar, por ejemplo, o sea, cosas que sí en su momento los mantienen realizando actividad de cierta manera pasiva, es decir, que no implique a lo mejor que quieran estar afuera corriendo, aunque en las tardes sí no falta que quieran usar, por ejemplo, aquí el triciclo, aunque no hay mucho lugar, pero salirse un ratito, pues no hay ningún problema, ¿no? De que el niño aquí en la misma casa o adentro de la casa agarre el triciclo y ande para allá y para acá, o sea, son niños y no podemos tenerlos así como que enclaustrados, ¿no? Entonces,
A veces han preguntado, por ejemplo, y recuerdo en la mañana, no sé si fue en la mañana o fue ayer en la noche, creo que fue en la mañana, por aquí una de las hermanas hizo el comentario de que una amiga suya fue a Israel y que el Shabbat allá lo usan para recreación familiar y creo que, si no mal recuerdo, creo que se van a los parques. Y bueno, esto es algo que sí lo he visto con algunas publicaciones de personas que residen allá. Sin embargo, bueno, aquí ya es cuestión muy personal, muy particular, pero hay que considerar que en Israel no hay solamente un tipo de judaísmo ni de judíos, hay de muchos tipos de judíos, hay hasta judíos ateos, hay judíos que guardan, hay judíos que no guardan Shabbat, hay judíos reformistas, hay judíos ultraortodoxos, hasídicos. Entonces, mientras unos no prenden luces en Shabbat, otros son un poquito más flexibles. Entonces, no podemos tomar como que es una imagen nada más, ¿no? Vámonos como al sentido común. Si que tu hijo quiera ir al parque o a algún lugar en el que te implica a lo mejor ya trasladarte, incluso a veces hasta pagar entradas, o a lo mejor dedicarle más de 1 hora, 2 horas a esa actividad, cuando puedes quizás dejarla para otro día a la semana para que aprendan que Shabbat se consagran en casa, de alguna manera se los tienes que hacer entender. Y créanme, no es complicado, o sea, si los niños nos ven que todo el tiempo, o más bien que cada Shabbat siempre estamos en casa, ellos no piden salir en Shabbat. O sea, yo nunca he tenido, jamás, en los 10 años que tenemos criando a los niños, jamás ha habido un comentario de vamos al parque o vamos, la verdad no, o sea, ellos saben y por ejemplo hace un momento platicando con Shirley, le recordé que ya habíamos quedado que el lunes en la mañana, cuando no hay gente en el parque, vamos a ir al parque, ¿no? O sea, ellos saben que durante la semana nos organizamos para saciar esas necesidades básicas que tienen los niños y no solamente un día, si se pueden más, mejor, porque ellos necesitan actividad todo el tiempo y en Shabbat es reposo, es estar en casa, es estar en familia, es estar tranquilos, es estudiar. A veces, por ejemplo, piden ver alguna película y obviamente ellos saben que pueden ver una película siempre y cuando sea bíblica, pero siempre les digo, por ejemplo, a Shirley, cuando ya esté cayendo el Shabbat. O sea, tratar de que el Shabbat aprendan a consagrarlo de la mejor manera es algo que se los vamos a transmitir con nuestro testimonio y que ellos se van a acostumbrar, o sea, y sobre todo si crecieron con esto, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor familias que recientemente se integran a la fe de la Torah y ya tienen hijos más grandecitos y los niños a lo mejor estaban acostumbrados los sábados a salir, a hacer otras actividades, bueno, es cuestión de hablar con ellos, de decirles, sabes que antes lo hacíamos así, pero ahora lo vamos a hacer de esta manera porque es Shabbat y así de esa manera reeducar sus mentes para que aprendan a guardar Shabbat con celo, porque también eso es algo que les tenemos que transmitir, o sea, no compramos, no salimos, no hacemos nada que tenga que ver con nuestros caminos, nuestras necesidades, a menos de que sea una urgencia, a menos de que sea algo de causas de fuerza mayor, obviamente sí, pero mientras no, todo en casa, ¿no? Es lo más recomendable. Bueno, no sé, quería yo poner a participar a los niños, pero estoy viendo acá otras preguntas. Dice, mi hija menor quería hacer un deporte y los entrenamientos son en Shabbat, pues me opuse y les dije que no contaran conmigo. ¿Estoy haciendo mal o siendo piedra de tropiezo para ella? Bueno, esto es la esencia que vemos en Isaías 58, del 13 en adelante, nos dice que no, si retraes tu pie de hacer tu voluntad. Hacer un deporte es de nuestra voluntad. Es de nuestro deseo, es de nuestra necesidad o como lo quieran llamar. Es algo propio, es algo que no tiene nada que ver con la consagración, no tiene nada que ver con la santidad, no porque sea malo el deporte, sino porque no tiene nada que ver con la fe. O sea, pueden hacer deporte durante la semana, pueden tener actividades recreativas, deportivas, no es eso el problema, pero
el Shabbat es para el Eterno, o sea, es para consagrárselo al Eterno, y sería como decirle al Eterno, te voy a consagrar mi partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, los que en algún momento estuvimos en los deportes, pues sí, los partidos, los juegos, lo que sea, pues son sábados y domingos regularmente. Entonces, en lo personal, cuando estuve en esa etapa y ni siquiera tenía que ver con el Shabbat, tenía que ver con el Dominus Day, con el domingo, yo decidí dejar todo el deporte precisamente porque yo dije, es que no puedo yo servirle a Dios y servirle al deporte. Entonces, realmente creo que es hasta por sentido común, obviamente cuando ya tenemos cierta madurez, ¿no? Con los niños, los jóvenes, pues obviamente tiene que ser eso, la autoridad de los padres, nosotros como padres, al tener esa responsabilidad sobre su entendimiento, sobre su guianza en los aspectos, en todos los aspectos, pero sobre todo en la Torah, en la instrucción, debemos de ser de piedra de tropiezo precisamente para evitar que ellos terminen siendo unos transgresores de Shabbat, porque si no al rato van a ver el Shabbat como algo ligero. Bueno, pues yo puedo ir a jugar en Shabbat, pues no hay ningún problema, también puedo ir al cine, o también puedo X cosa, o sea, y no, dice que retraigas tu pie de hacer en Shabbat tu voluntad. Nuestros primeros días, dice Victoria por acá, de Shabbat hace años, sí nos aburríamos, como usted dice, pues estábamos acostumbradas a hacer de todo, pero hemos aprendido a santificarlo y ahora lo disfrutamos. Así es, y la verdad es de que es un tiempo muy hermoso porque tenemos la oportunidad de disfrutarnos como familia más que el resto de los días de la semana. ¿Por qué? Porque en la semana cada quien está con sus actividades, aunque estemos en familia, en nuestro caso nuestros hijos que no aprenden en la escuela, que aprenden desde casa, aún así, o sea, tenemos nuestras actividades y todo, y ocupaciones y cosas planeadas y todo, y obviamente no puedes dedicar el mismo momento, a menos, por ejemplo, en las noches antes de dormir, un ratito, pero así que digas, estar una tarde o estar en algún momento específico con los niños, pues la verdad es que solamente se puede realizar en Shabbat, aunque dependiendo de las actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, mi esposo que trabaja desde casa, pues nos podemos organizar otros días para estar más tiempo con ellos, pero a veces las familias regularmente toda la semana están súper ocupados y la verdad es de que Shabbat pues debe de ser guardado con mucho celo, ¿no? Muy bien, dice, mi hermanita y yo aprovechamos la semana para nuestras actividades y por más interesantes que estén, sabemos que llega el día de ponerle pausa y dedicarnos al Eterno. Así es, los niños aprenden esa consagración. Este comentario lo está haciendo Victoria y ella tiene 12 años, su hermanita tiene 8, si no mal recuerdo, ahorita si me confirman. Y bueno, aquí está Joel, no sé si Joel quiere comentar respecto a Shabbat. Joel es muy tímido, entonces creo que ahorita no tiene el deseo de hablar al micrófono, ya será en otra ocasión, pero así es, los niños aprenden a santificar el Shabbat también con nuestro ejemplo, ¿no? Ok, bueno, pues esto sería todo lo que por mi parte compilé de las preguntas que me han estado haciendo. Espero que haya quedado todo aclarado. Si quieren hacer algún otro comentario o pregunta, pues vamos a aprovechar la ocasión. Carolina Bello, a ver, déjame subir. Y si me dicen mi trabajo es mandatorio trabajar en sábado. Bueno, obviamente con respecto a los trabajos es otro tema porque lamentablemente en ocasiones y sobre todo cuando venimos pues de un contexto en el que no guardamos Torah y de pronto llegamos a la Torah y nos empezamos a topar con todas estas situaciones, en ocasiones es difícil deshacernos de ese trabajo, pues por cuestiones obvias, cuando son el sustento de sus hogares. Hay que planificar bien, hay que ver, bueno, si voy a dejar ese trabajo, vamos a pensar cuál sería la alternativa. Mientras tanto, obviamente tengo que cumplir con mi trabajo, porque si no, pues cómo obtengo el sustento, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces tiene que ser así. Ahora, si en el trabajo en el que está, es que esta es una respuesta, o más bien es una pregunta que no podemos responder de una manera generalizada porque hay muchísimos tipos de situaciones. En ocasiones alguien sí tiene la oportunidad de negociar el tiempo de Shabbat y no solamente de semanal, sino también de los Shabbatot festivos, de los tiempos de las festividades que son reposo también y que a veces caen entre semana. Entonces, si ustedes tienen esa oportunidad de negociar esos días de descanso y pueden apartar ese tiempo, pues excelente y eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, si no es así,
pues sería la opción esa de pensar si pueden cambiar entonces su empleo. Ahora sí que dependiendo de su fe, dependiendo de sus posibilidades, dependiendo de su entorno, a veces las familias creen o les hacen entender o les hacen creer que tienen que dejar ya ese trabajo porque están transgrediendo y a veces tienen hasta deudas encima y no saben entonces cómo le van a hacer, no pueden dejarlo así de golpe. Entonces hay que planificarlo bien, hay que tener esa visión de cómo lo resolverían, pero pues obviamente a veces sí tienen un poquito de dificultad de dejar inmediatamente los empleos y tienen que trabajar en Shabbat mientras se encuentran o mientras en sus oraciones el Eterno les responde con otra opción, ¿no? Ok, una pregunta, ¿puedes salir a comer o alguna reunión familiar? Bueno, eso para mi punto de vista entra en lo mismo de hacer tu voluntad. Si tú sales a comer fuera, algo que puedes hacer otro día quizás de la semana, o a lo mejor lo puedes hacer el sábado en la noche cuando ya terminó Shabbat, el domingo que regularmente está toda la familia reunida. Es decir, es algo que te va a implicar no solamente distraerte del Shabbat unas 2 o 3 horas en lo que sales de tu casa, te trasladas al lugar donde vas a ir a comer, en lo que comes y en lo que pagas y en lo que te regresas. O sea, es algo que en mi punto de vista ya tiene que ver con hacer tu voluntad y es algo que lo puedes organizar o hacer durante la semana. Las reuniones familiares, pues lo mismo. Nosotros que guardamos Shabbat, pues obviamente a veces tenemos que negarnos y decir no a ciertas, por ejemplo, bodas, ¿no? A veces la familia, ay, no, pues que se va a casar la prima y es en sábado. Yo francamente, y bueno, eso tiene mucho que ver a lo mejor con la personalidad, no lo sé, pero mi punto de vista es que sería como andar en mis propios caminos y distraerme de mi consagración del Shabbat por algo, una actividad que no tiene nada que ver con la fe y que incluso puede ser profana, porque a veces esas reuniones pues terminan en chismes, en borracheras. Digo, no estoy diciendo que sea el caso de la pregunta de la hermana, a lo mejor es algo muy neutral, muy ameno y todo. Solamente que fuera un momento en el que la familia estuviera receptiva para compartir de la palabra. Eso sí sería una manera de consagrar el Shabbat compartiéndoles a las personas. Sin embargo, si pueden evitar ese tipo de reuniones y trasladarlas a otro día de la semana para que ustedes puedan disfrutar el tiempo de reposo, sería excelente, pero no sería transgresión si en ese momento ustedes van a compartir con alguna, sobre todo si son familiares y quieren escuchar de la fe, ¿no? Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, vamos entonces a concluir por acá. No sé si aquí tienen comentarios, aportaciones, añadiduras o algo. A ver, por acá Fabi. Bueno, yo solo quería compartir un poco, complementando lo que contó Gaby de su proceso. Todavía no conocían realmente la Torah, estaban como que en ese proceso o en ese inter, pero como receptora o como invitada, por así decirlo, creo que es importante que cuando invitamos a alguien o cuando alguien, lo explico, está receptivo, buscando o te pide ir a tu casa porque pues quiere que a lo mejor le expliques alguna duda, que le aclares o algo que escuchó o que leyó y que no le quedó claro, a lo mejor es mejor no ser piedra de tropiezo en poner algo. Por ejemplo, el pan. Yo me acuerdo que cuando iba con ellos, incluso fueron cuestiones que le cuestioné mucho a Héctor en lo personal, de la misma pregunta, ¿a poco no es Shabbat? Si un día no tienes para el pan, ¿cómo le vas a hacer, no? Igual de las velas, ¿no? Si un día no tienes para comprar las velas o se te pasa lo de las velas, ya no es Shabbat, o ya no te vas a salvar. Eso sí me acuerdo también haberlo mencionado, no te vas a salvar si no haces pan con trenzado. Y me acuerdo que a veces lo que se quedaba así como que no sabía qué contestarme, ¿no? A varios cuestionamientos que le hacía. Entonces creo que solo por esa cuestión de las visitas o de gente que está totalmente ajena y que si llega rápidamente, pues sí tendemos a clasificar o a etiquetar, ¿no? Entonces con algo así podríamos que simplemente con vernos nos etiqueten de judíos, por ejemplo, ¿no? O que nos etiqueten y que a la mera hora la persona ya se desinterese o que se asuste porque dice, no, pues yo lo tengo que hacer igual y no estoy dispuesto o no puedo,
o mi situación no me lo permite, algo así, ¿no? Que puede ser más piedra de tropiezo que en realidad pues atraerlos, ¿no? De bendición o de edificación para su vida y para nuestra vida también, ¿no? Entonces solo eso porque yo lo viví. Y me acuerdo que ya mucho tiempo después, pues hasta lo platicamos, me acuerdo de la cuestión de la persuasión, porque aún esas cosas te persuaden así como que no, pues lo tienes que hacer, ¿no? Y mejoró muchísimo e incluso nos unimos más al ya platicar y entender que todas esas cosas pues eran de hombres y que estaban, por así decirlo, de más en cuanto a la cuestión espiritual, ¿no? A nuestra vida delante del Eterno. Pero fue algo que pues nos unió más a nosotros, pero que en otra cuestión podría ser sí de un alejamiento, un distanciamiento o un desinterés por parte de alguna visita o un familiar incluso. Sí, muchas gracias, Fabi. Sí, obviamente tenemos que ser prudentes cuando se trata de compartirles a las personas y no imponer, sobre todo cuando son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Torá, ser concretos, lo que dice la Torá y hacerlo así, porque no hay mejor manera de enseñar que haciendo. Y ya todo lo demás, pues ahora sí que como dice en Hechos, ¿no? Los creyentes que se van acercando, pues cada día de reposo van a seguir aprendiendo sobre los mandamientos y van a seguir entendiendo cada vez mejor sobre cómo guardarlos de la mejor manera, de la manera más excelente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por acá hicieron una pregunta, no recuerdo quién, pero vi por ahí que si se podía comprar en Shabbat. Obviamente no se puede comprar en Shabbat. Lean Nehemías 13, es un ejemplo de lo que implicaba la compraventa en Shabbat y obviamente no es algo que se deba de hacer. Es lo mismo hacer tu propia voluntad, comercio, y es algo que no, tanto porque vendas como porque compres, ¿no? Entonces evitar ese tipo de situaciones también y preverlas antes de Shabbat. Muy bien, pues gracias a todas por su participación, por sus comentarios y pues sobre todo gracias al Eterno por su Torah, por su instrucción que nos sigue guiando en la voluntad de Yeshua y nos sigue alejando de la voluntad de los hombres, que es el propósito por el cual estamos aquí.